Hola, en este podcast abordaremos las principales características y diferencias de los paradigmas clásicos de investigación, el positivista, el interpretativo y el crítico. Un paradigma se puede entender como una manera de concebir e interpretar la realidad. Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, por lo que posee un carácter socializador. Por ejemplo, en la educación han existido diferentes paradigmas con el pasar de los años. Ejemplo de estos son el conductismo y el constructivismo. El positivismo es un paradigma de investigación que tuvo su origen en el siglo XVIII en el estudio de las ciencias fácticas naturales, como lo son la física, química o biología, con métodos cuantitativos. Los logros alcanzados respecto al conocimiento científico en estas áreas dieron el prestigio para que este paradigma se consolidara. Fue así que a mediados del siglo XIX, los hechos y fenómenos sociales empezaron a estudiarse de manera científica bajo la línea del positivismo y de la mano de intelectuales y pensadores como Comte, Mill y Durkheim. Las características principales del positivismo son: una posición ontológica realista. En esta se afirma que la función de la ciencia es descubrir la lógica y el sentido de las leyes de la realidad, a fin de resumirlas en generalizaciones libres de tiempo y contexto, pudiendo ser algunas formuladas como leyes causa-efecto. Una postura epistemológica objetivista. Se considera que la verdad radicaría en la correspondencia entre lo que el sujeto conoce y la realidad que descubre a través del método científico, para lo cual es indispensable que el investigador adopte una postura distante respecto al objeto de estudio. Una metodología experimental. Se considera que el método de la ciencia es hipotético, deductivo y experimental, pues las preguntas o hipótesis se definen a priori con base en la experiencia y la teoría existente, para luego ser contrastadas empíricamente bajo condiciones controladas y después analizadas estadísticamente. En su evolución en el siglo XX, el positivismo pasó a denominarse como neopositivismo, el cual ha incorporado algunas modificaciones, en gran medida como respuestas a las críticas provenientes del constructivismo y la fenomenología. Se asumen planteamientos más flexibles y menos dogmáticos, se acepta la diversidad metodológica e incluso se recomienda la pluralidad y variedad de fuentes y técnicas como mecanismos de validación científica. El paradigma interpretativo en investigación es el modelo que se basa en la comprensión y descripción de lo investigado y surge como reacción al concepto de explicación y predicción típico del paradigma positivista. Parte de un punto de vista naturalista y humanista y se inscribe en el tipo de investigación cualitativa. El investigador busca interrelaciones entre el sujeto de investigación y todo lo que le rodea, a sabiendas de que debe observarle atentamente y que la observación por parte del investigador moldea al sujeto al igual que a sí mismo. El paradigma interpretativo tiene varias características que lo diferencian de otros paradigmas. No busca generalizaciones, es decir, estudia la conducta humana desde el entorno en que se produce. No hay experimentos controlados en laboratorio como sí los habría en una investigación científica cuantitativa. Tiene un carácter eminentemente deconstructivo, en el sentido de que debe analizar las partes y el todo en un continuo círculo que se interrelaciona. Es de carácter holístico. El paradigma interpretativo tiene en cuenta todos los elementos que componen la realidad, para así poder explicarla basándose en datos reales. La interpretación se aplica a esos datos que admiten un análisis descriptivo. Por todo lo anterior, se puede concluir que el paradigma interpretativo da peso a la conciencia subjetiva tanto del sujeto estudiado como del observador o investigador. Esto significa que de la reflexión consciente se genera conocimiento. En su interés por entender que la realidad es dinámica y cambiante, comprende que el conocimiento no puede ser neutral porque se desarrolla en individuos con creencias, valores, principios éticos y culturales que influyen tanto en su comportamiento como en su propia comprensión del entorno. El paradigma interpretativo apuesta por la pluralidad metodológica
y por la aplicación de estrategias diversas de investigación de características cualitativas. Por ejemplo, para recoger datos se vale de entrevistas, encuestas, historias de vida, observación participativa, cuadernos de campo, diarios, etc. Esta pluralidad metodológica incluye al menos 5 métodos para acercarse a la realidad, que serían el método hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, el de acción-participación y el método biográfico o historia de vida. Hablar del paradigma crítico. En la investigación, este paradigma se caracteriza por una estructura acción-práctica-acción. El investigador tiene como objetivo generar un cambio. Él mismo es un sujeto de la investigación, a comparación del positivista, por ejemplo. A partir de la reflexión personal crítica se le da la búsqueda de la transformación social basada en la participación, intervención y colaboración. Según Escudero, el paradigma crítico se caracteriza por poseer una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. La relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en la investigación son activos y están comprometidos con el fin social. El proceso se genera del llevar a la acción la teoría. Como se acaba de mencionar, la acción de este paradigma es importante, es la base metodológica de la investigación. Busca ser un puente entre la teoría y la práctica. Busca aplicar una ideología como sustento para modificar una estructura social. Según Craig, el paradigma posee 3 fases esenciales: observar, que es donde se construye un diagrama de lo que se estudia y se recolectan datos; pensar, que comprende el análisis e interpretación de lo que se encontró; y por último el actuar, que se distingue de otros diseños cualitativos, donde se busca resolver los problemas planteados a través de la implementación de mejoras. Las fases que destaca Creswell se presentan de forma cíclica, siempre mejorando a través de la retroalimentación hasta que el problema de la investigación se resuelva satisfactoriamente. Desde un punto de vista ontológico, la teoría crítica, según Guda y Lincoln, afirma que la interpretación de la realidad se basa en el realismo histórico. Es la influencia de un conjunto de factores precedentes como social, político, cultural, económico, étnico, etc. Por otro lado, desde la epistemología, Martens afirma que la investigación se involucra a los miembros del grupo o a la comunidad de todas las etapas del estudio, en especial en la intervención que busca generar los cambios planteados. Juega un papel trascendente en los conocimientos del investigador y las habilidades del grupo investigado, situación que diferencia, por ejemplo, al paradigma crítico del interpretativo, que también es dirigido a aplicaciones cualitativas. Por último, ante la pregunta metodológica, según Guda y Lincoln, se requiere un diálogo entre el investigador y el investigado. Este diálogo debe de ser de una naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y los conceptos erróneos. Esta metodología busca tener una conciencia más informada para generar mediante la acción un real cambio, el cual, la cultura ideológica, busca que los individuos de un grupo determinado emancipen ante una determinada forma de violencia.